Muy buena pregunta. Jesús es Dios hoy, era Dios y fue Dios desde la eternidad. Entonces, Génesis nos habla, ¿no? Cuando empieza la creación, Dios hablando dice, hagamos al hombre. Entonces habla de un plural, el cual involucra al Hijo, al Espíritu Santo y obviamente al Padre. Ahora, Jesús, cuando vino a esta tierra, Él, Filipenses dice que siendo en forma de Dios, Él no estimó ser igual a Dios como algo a lo cual agarrarse o sostenerse, sino que eligió venir, vivir en humildad como siervo, ser obediente al Padre y morir en la cruz. Ahora, ¿eso quita que Jesús dejó de ser Dios? No. Jesús siguió siendo Dios. Ahora, hay atributos de Jesús que quedaron en pausa, podríamos decir, mientras Él vivió su humanidad. Y tal vez sea un poco más para estudiar y profundizar la humanidad de Jesús, porque Él modeló la manera humana de cómo nosotros podemos vivir. Porque Jesús, cuando estuvo aquí, Él no fue omnipresente, por ejemplo. Entonces Jesús como Dios es omnipresente, pero cuando estuvo en cuerpo, Él no fue omnipresente, pero dependió de la omnipresencia del Padre para conocer las cosas. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí, hubo atributos de Él a los cuales Él no se aferró, sino que vivió en la condición de hombre, igual a nosotros, modeló el ejemplo de Dios para nosotros, de la dependencia del Padre. De hecho, Él dijo, lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, sino es lo que el Padre me ha dado por hacer. Entonces, Jesús, que murió en la cruz, es 100% Dios, es 100% hombre, pero en el diseño de Dios, en la voluntad del Padre, era que Él tomara la forma de hombre. Entonces Él puede entendernos completamente a nosotros. No sé si respondí a esa pregunta, pero podríamos estudiar un poco más la humanidad de Jesús, porque es la forma en que Jesús vivió, es el ejemplo perfecto de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Gracias, Pastor Matías. Esta pregunta también para Pastor Héctor, creo que a la tarde ya también le explicó algo. ¿Cuántas personas vivieron, dice, una vida perfecta bíblicamente? Si estuvo despierto en la prédica, se lanzó la pregunta, ¿verdad? Solo una persona, Jesucristo. Una vida perfecta, sin mancha, sin pecado. En Él no se encontró ningún solo engaño. Aún estando en la cruz, no dijo, verás cuando me baje de aquí, ¿verdad? Sino dijo, Padre, perdónalos. Jesús. Amén. Igual hay otra pregunta que también tenemos para Pastor Matías. ¿Cómo podemos controlar a los hijos de la tecnología? Porque también se necesita para muchas actividades. Sí, buena pregunta. Hablamos un poco una pregunta más o menos similar en la tarde, y vuelvo a hacer énfasis. La tecnología en sí no es mala, sino nos ayuda o facilita muchas áreas de nuestra vida. Entonces, como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a usar esa parte productiva de la tecnología o del bien de la tecnología, y no usar nosotros como padres la tecnología para que la tecnología críe y eduque a nuestros hijos. Es decir, si mi hijo tiene que
investigar sobre un tema, voy a usar la tecnología para investigar sobre ese tema, enseñarle, aprender yo sobre ese tema para educar a mi hijo, pero no le voy a dar a mi hijo el celular simplemente para que yo pueda estar tranquilo en casa. Entonces, esa es la diferencia y esa es nuestra tarea como padres, y es lo que necesitamos hacer con urgencia con la tecnología. Es nosotros controlar a la tecnología y no que la tecnología nos controle o que controle a nuestros hijos. Entonces, hoy preguntaron, ¿cómo hacemos si ya mi hijo usa todo el tiempo el celular? Ok, es a partir de ahora debemos como padres ser responsables y aunque haya berrinches, aunque genere incomodidad, esto te causa daño, esto te hace mal. Entonces yo te amo y velo por tu bien, ¿no? Entonces decido quitar el teléfono no es de mi niño, el teléfono es mío. Entonces, como el teléfono es de papá y de mamá, yo decido como papá y como mamá cuándo compartir el teléfono a mi hijo y cuándo no. Mi hijo no tiene la autoridad sobre eso, somos nosotros como padres. Y es una responsabilidad que Dios nos ha dado y nosotros la estamos delegando a las pantallas o a la tecnología, ¿no? Entonces, repito, podemos usarla para hacer las tareas, para la investigación, nosotros juntos con nuestros hijos, porque es nuestro trabajo criar a nuestros hijos y no el trabajo del internet o de las redes sociales, educar y criar a nuestros hijos. Amén. Esta pregunta también lo hace, y me parece para cualquiera de los dos, Pastor Matías y Pastor Héctor. La pregunta dice, si Jesús tenía una vida perfecta, ¿por qué fue tentado? Si Jesús tenía una vida perfecta, ¿por qué fue tentado? No sé, de pronto Pastor Héctor o Pastor Matías nos pueda ayudar también con esa pregunta. Muy bien. Vemos la tentación de Jesús en Mateo capítulo número 4. Y el propósito de la tentación. ¿Por qué Jesús fue tentado por Satanás? Número 1, Jesús primeramente vino a este mundo para tomar el lugar de cada uno de nosotros. Él tenía que identificarse con cada una de nuestras debilidades, pero también con cada una de las áreas de fortaleza. Y en todo tiempo usted puede ver al Señor Jesús dependiendo de su Padre. Que se haga la voluntad de su Padre, que cumpla Él con la tarea por la cual el Padre lo había enviado a este mundo. Entonces, al ver el tema de la tentación de Jesús, fue tentado para mostrarnos a nosotros que podemos vencer cualquier tentación en dependencia de Dios. Porque fácilmente nosotros podríamos decir, no, es que yo peco porque soy humano. Y como humano siempre voy a pecar. Jesús fue humano también. Pero Él decidió vivir en dependencia de su Padre, en obediencia a su Padre y para hacer la voluntad de su Padre. Entonces nos muestra ejemplo de dependencia de Dios. Es más, por otro lado, vivimos en un mundo donde en constante tiempo vamos a estar siendo tentados, pero al fin y al cabo la decisión si peco o desobedezco a Dios la voy a tomar yo. Alguien dijo, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que los pájaros hagan su nido en mi cabeza. Entonces nos muestra él que sí es posible vencer el pecado. Gracias, Pastor Héctor. También otra pregunta, Pastor Matías. Dice que si hacemos algo malo, perdemos la salvación. Bueno, primero Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y no solo queda en el perdón, sino para limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos que Dios nos perdona
y sigue haciendo la obra de Filipenses, llevando a cabo el que inició, la va a completar a esa obra, a limpiarnos de toda maldad. El vivir dependiendo de Dios no es vivir exento de pecado o exento de tentación. La realidad es, podemos ser libres completamente del pecado y tener victoria sobre el pecado como la tuvo Jesús, y es lo que Dios quiere hacer, pero la realidad es que también nuestra carne sigue estando en nosotros. Entonces Pablo dijo, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y hago lo malo que no quiero hacer, porque nuestra naturaleza pecaminosa, en su voluntad Dios permitió que la sigamos teniendo aún cuando somos redimidos por Cristo. Entonces, la tentación, o si ya se consumó y pecamos, no nos hace perder la salvación, porque no es una obra nuestra, es una obra de Dios la salvación. Y Dios nos promete que si confesamos, si volvemos a depender de Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de esa maldad. Gracias, pastor. Quizás algo puedo aportar a lo que el pastor Matías dice. El cristiano, cuando peca, nunca va a perder su salvación, pero sí va a perder la comunión con Dios, porque el pecado es una barrera en nuestra comunión con el Señor. ¿Recuerdan cuando David pecó contra Dios y cometió adulterio con Betsabé? Después él, cuando se arrepiente, en el Salmo 52, 51, 52, él le dice al Señor, no quites tu Santo Espíritu dentro de mí. No quites tu Santo Espíritu dentro de mí. A David le dolió mucho haber ofendido a Dios. Él le dijo, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero enseguida le dice, no quites tu Santo Espíritu dentro de mí. Dios da la salvación, no porque tú te la mereces, no porque tú te la ganes, no porque tú eres una buena persona. Dios te da la salvación por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús. Tú no puedes perder algo que tú no te ganaste, que tú no te mereces. Dios la salvación nos da por gracia, pero sí perdemos la comunión con el Señor cuando pecamos, y perdemos muchas bendiciones del Señor cuando pecamos, pero no perdemos la salvación. Seguimos siendo hijos. Mi hijo puede decir, papi, ya yo no quiero ser tu hijo porque me he portado mal, pero él donde vaya, su ADN va a decir que lleva mi sangre. Lo mismo sucede con un creyente. Si ha creído en Cristo como su Salvador, él es un hijo de Dios. Podrá hacer lo que quiera hacer, pero es un hijo de Dios. Tarde o temprano se va a arrepentir de su pecado. ¿Recuerda el hijo pródigo? Él se fue, vivió perdidamente, pero después él se arrepintió. Reconoció que estaba viviendo una vida ilusoria, una vida fuera de sí. Dijo, voy a volver donde mi padre. Le voy a decir, pequé contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre igual le puso el anillo. Lo aceptó como su hijo. Ven a casa, vístanlo, hagamos una fiesta. Estaba perdido, pero ha vuelto nuevamente a casa. No perdió el hecho de ser hijo. Pero durante todo ese tiempo que se alejó de casa de su padre, él pasó hambre, pasó necesidad, se sintió miserable porque estaba lejos de la comunión con su padre. Amén. Gracias, pastor Héctor. Y esta pregunta también me parece para ambos, de pronto a alguien. ¿Cómo diferenciar que las metas personales son acorde a lo que Dios nos tiene preparado y que la misma no nos aparta de la voluntad del Creador? ¿Cómo diferenciar que las metas personales son acorde a lo que Dios nos tiene preparado y que la misma no nos aparte de la voluntad del Creador? Podría acotar o podría responder diciendo, número uno, ¿has orado? ¿Presentaste a Dios esa meta?
Le dijiste a Dios, Dios, yo quiero ser eso, quiero ser un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, o mi meta es ser un dirigente vecinal. ¿Oraste? ¿Le pediste a Dios dirección por ello? Segundo, la manera en la cual estás persiguiendo esa meta sigue el lineamiento que Dios ha establecido. Son dos preguntas. He orado a Dios. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios correctamente como Dios me indica que debo hacer? ¿Recuerdas de Josué 1:9? Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero el versículo número 8 le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué perseguía una meta, era un líder, era un general del ejército, tenía que guiar al pueblo a conquistar la tierra prometida, pero su meta como líder de llevar al pueblo se iba a cumplir, pero él necesitaba depender de Dios, no apartarse de la palabra de Dios, hacer conforme a lo que ella está escrito. Y usted puede elegir cualquier meta que usted quiera, pero número 1, ore al Señor. Número 2, condúzcase siempre bajo el temor y obediencia a Dios. Y número 3, pregúntese, ¿glorifica esto a Dios? ¿Glorifica esto a Dios? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tal vez algo para añadir, usé la tecnología para buscar versículos. Y está en Proverbios 16:9 y habla dice, el hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, Proverbios nos está hablando y nos está enseñando que nosotros debemos planificar nuestra vida, debemos establecer metas de qué hacer o de qué lograr, pero es depender de Dios y dejarle lugar a Dios de que Él pueda cambiar o cumplir esas metas. El Salmo dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora es una realidad, Dios nos ha hecho a todos diferentes, con gustos diferentes, con preferencias diferentes. Incluso cuando habla de los dones en la iglesia, cada uno tiene diferentes dones, pero esas diferencias glorifican a Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos en dependencia de Dios, nuestros gustos personales, nuestras metas en la vida se van a alinear con la voluntad de Dios y por ende Dios las va a llevar a cabo, las va a cumplir, ¿no? Gracias, Pastor Matías. Y también gracias, hermanos, quienes están enviando preguntas. Dice, esto directamente para el Pastor Matías. ¿Qué pasa cuando en la mesa las conversaciones en familia se reemplaza por una conversación donde cada quien está en su celular, empezando desde el padre hasta el hijo más pequeño? Bueno, lo que pasa es que no hay comunicación en la familia y es una realidad que nos toca de cerca y es una realidad que tal vez muchos de nosotros viven. Yo en mi casa con mi familia, o sea con mis papás, así fui enseñado. Cada uno comía en horario diferente, pero siempre estaba la televisión frente a la mesa, entonces estaba siempre encendida. Entonces siempre quien nos hacía compañía era la televisión. Ahora, hoy en la tarde hablamos de que no fuimos diseñados así por Dios. Y aunque estemos conectados a través de las pantallas, nunca vamos a llenar la necesidad de conectarnos cara a cara con las personas. Entonces, si en su familia pasa eso, tal vez mi consejo sería: tome una decisión drástica como padre o como madre, quien se dé cuenta primero,
de quitar los teléfonos de los adultos y de los niños, porque eso va a llevar a que su familia sea destruido, su matrimonio sea destruido y van a terminar siendo una familia miserable, no pudiendo hablar, no pudiendo comunicarse y no sabiendo nada el uno del otro. Entonces Dios puede redimir esas cosas y Dios redime la tecnología para nuestro bien, para que la usemos para nuestra bien. Pero tenemos que empezar a dar estos pasos y como hablamos ahora, si no sabes cómo hacerlo, están buenas este tipo de preguntas, pero también puedes decirle a Dios, no sé cómo dejar el celular, hazlo por mí. Puedes rendir cuentas con alguien más, con otra familia, o con tu esposa, con tu esposo. Decir, si ves que estamos en la mesa y tengo el celular, dime algo, ayúdame a que podamos como familia trabajar juntos en esto. Hoy me encantó una de las metas que mencionaba una nena y decía que en cada comida van a dejar de lado, o sea, no van a llevar a la mesa el teléfono en cada momento de convivencia. Entonces puede ser una meta que se pone como familia, y si tienes niños, jóvenes, niños o adolescentes, enseñarles que eso es una manera de adorar a Dios, es una manera de honrar a Dios y irlos educando en ese aspecto para que la pantalla o el celular no los domine, sino que puedan tomar esas decisiones juntos como familia. No sé si quieres decir. Podría decirle lo siguiente: el tema del teléfono acerca a aquellos que están distantes. Si usted tiene familia en Estados Unidos, usted a través del teléfono dice, uy, ¿qué tan cercano puedo estar? Puedo saludarlo, puedo preguntarle cómo está, puede expresarme que me ama, que me extraña. Pero cuando el teléfono ocupa un lugar entre los que están cerca, ¿sabe qué es lo que pasa? Los aleja, los distancia, porque ya no hay comunicación, ya no hay diálogo, ya no hay conversación, ya es solamente el teléfono, mi cara y la pantalla. Entonces el teléfono acerca a los que están lejos, pero a los que están cerca los separa, los distancia. Una cosa más, voy a recomendar un libro que recomendé hoy, que se llama Apaga tu teléfono, apaga tu celular, enciende tu mente. Es de un psicólogo y filósofo que se llama Pablo Muñoz y Corrieta, y habla de todas estas consecuencias que causa en la familia el uso del celular, cómo ha traído trastornos, cómo ha causado que las familias sean destruidas, incluso problemas en la salud mental, y da principios de cómo nosotros como padres podemos cambiar esa realidad de las pantallas. Entonces, si gustan, pueden buscar ese libro. Perdón, no es un libro cristiano, aclaro, no es un libro cristiano, pero habla de estas realidades de la tecnología hoy en la sociedad. Gracias, Pastor Matías y Pastor Héctor. Creo que todos entendemos, ¿no? Como bien dijo Pastor Héctor, es bueno, ¿no?, unir a la familia, pero cuando están lejos, pero en la casa, cuando estamos juntos, nos aleja. Buen punto. Hay otra pregunta también, no sé si para cualquiera de los dos pastores. Cuando aceptamos a Dios, número uno, ¿el Espíritu de Dios viene a vivir recién en nosotros? Número dos, si hacemos algo malo, ¿el Espíritu de Dios se va de nosotros? Considero que la Biblia es clara, y cuando vemos la Biblia antes de Pentecostés, vemos al Espíritu Santo que cumplía una obra específica. Entonces el Espíritu Santo venía sobre alguna persona, hacía una obra y se iba. Ahora, cuando Jesús murió, antes Jesús dijo, como vemos, cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder. Y Jesús dijo, cuando yo me vaya, va a venir el Consolador. Entonces,
la obra actual del Espíritu Santo antes de nosotros creer en Jesús es llevarnos al convencimiento de la justicia y del juicio de Dios. Cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros y son las arras, es la garantía de nuestra salvación. Entonces, el Espíritu Santo ya no sale de morar de nosotros cuando nosotros pecamos. Si contristamos al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros no vivimos en dependencia de Dios, podemos apagar al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero el Espíritu Santo siempre va a estar en nosotros cuando creamos. Gracias, pastor. Tenemos 2 minutitos más, pastor. Bueno, vamos a cerrar las preguntas y creo que viene esta también la pregunta que viene, dice: ¿cómo aliviar las palabras que un día los hijos dicen a la madre sin saber que son hirientes y a pesar de los años sigue el resentimiento? Pregunta ahí, pastor Matías: ¿cómo aliviar las palabras que un día los hijos dicen a la madre sin saber que son hirientes y al pasar de los años sigue el resentimiento? Bueno, hay dos cosas en las que puedo pensar. Es cuántos años tiene ese hijo. Por ejemplo, mi hijo, cuando lo castigo, cuando hay consecuencias por no obedecer, él me dice que no me ama, ¿no? Ahora, es algo que él está sintiendo en ese momento, pero no es la realidad que gobierna su vida, ¿no? Entonces, Proverbios también habla de que en nuestras palabras tenemos el poder de dar vida o de destruir. Entonces, un poco es cuántos años tiene su hijo, o sea, si ya es adulto y ofendió a su madre, pues creo que por un lado el hijo tiene que ir a Dios y buscar en arrepentimiento, pedir perdón a su mamá, pero por otro lado como padres no apropiarnos de eso, ¿no? Por ejemplo, mi hijo me dice no te amo, quiero que venga mi mamá, no quiero estar contigo. Es como, si yo me apropio de eso, si yo creo o tomo como una verdad absoluta lo que mi hijo me está diciendo, obviamente va a interferir mi relación con él. Pero si mi aceptación, si mi amor viene de parte de Dios, yo puedo pasar por alto las palabras de mi hijo, seguirlo amando y seguirle mostrando que aunque lo corrija y eso lo lleve a decirme cosas que están mal o que me hieren en cierto modo, mi amor sigue estando ahí y Dios es quien me sana o que me lleva a pasar por alto como esas las palabras, ¿no? Entonces puedo pensar en esas dos cosas, depende de la edad del hijo y depende de Dios para sanar al padre o madre y también de perdonar a ese hijo, ¿no? Muchas veces nos va a pasar a nosotros como adultos que decimos cosas que luego nos arrepentimos y pues a mí que recién vengo aquí a Ecuador me pasa muchas veces que digo cosas que significan otra cosa aquí en Ecuador, ¿no? Entonces hiero a las personas, pero también es, o sea, yo voy en pedir perdón, pero también es como entender de que para mí no fue la intención de querer herirlo. No sé si me expliqué en esa parte. Gracias, pastor Matías. Bueno, la última pregunta, queridos hermanos. Dice: ¿por qué Jesús en el momento de su muerte dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Él fue su Hijo perfecto. Excelente pregunta. Y una excelente pregunta necesita una excelente respuesta. Ok. Es crucial entender
el propósito por el cual Dios envió a Jesús a la tierra. Jesús vino para morir por nuestro pecado. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, está cargando toda la pena, todo el pago por nuestro pecado. Entonces, toda la ira de Dios sobre el pecado fue derramada sobre Jesús. Entonces, ese momento donde Jesús estaba experimentando toda la ira de Dios al pecado, es cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no tolera el pecado. Y Jesús estaba encarnando el pecado en ese momento en la cruz. Segunda de Corintios 5, 20 o 21 dice que Jesús tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Entonces, ese fue el propósito de Dios, para que nosotros fuéramos justos. Jesús tomó nuestro pecado y en el momento de la cruz, toda la ira de Dios del pecado, Jesús la experimentó. Por otro lado, viendo eso, ¿por qué Jesús expresó esas palabras? Note que esas palabras no es una pregunta, no es un cuestionamiento hacia Dios. ¿Por qué me has desamparado? Porque comienza diciendo, Padre, ¿no? Padre, mostrando el respeto, mostrando toda la dependencia, el honor hacia el Padre. Y luego dice, ¿por qué me has desamparado? Si usted lee el contexto de ese pasaje, el Señor Jesús, desde días antes, una semana antes a su crucifixión, Él fue maltratado físicamente, emocionalmente. El tema de sus discípulos todos lo habían desamparado. La Biblia dice que de su cuerpo sudaba como gotas de sangre de su cuerpo. Entonces Jesús, podemos decir, en la parte emocional como humano, Él estaba muy afligido, estaba muy dolido, y podemos decir psicológicamente sintió el abandono de su padre en esa situación. Sintió el abandono de su padre en esa situación. Y ahí va todo lo que Pastor Matías expresó. ¿Por qué sintió eso? Porque cargaba con toda la carga del pecado frente a un Dios que es santo, santo, santo. Sintió esa separación que el pecado causa en la vida de cualquier ser humano. Gracias, Pastor Héctor. Queremos agradecer a Pastor Matías